El día de hoy nos acompaña la famosísima Queta Velasco, poblana y especialista en materia penal. Quédate porque nos va a hablar cuestiones muy importantes e interesantes de su vida personal y profesional. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Deseos Laboralistas y el día de hoy estoy con una invitadaza de lujo, que además de ser una referente en la materia penal, es mi amiga personal y el día de hoy nos hizo el favor de venir hasta acá, desde Puebla, donde ella trabaja y donde ella vive, para hablarnos cuestiones personales, profesionales y por supuesto para contarnos cuál es su deseo laboralista. ¿Qué tal, Velasco? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, hasta que se me hizo. Pues es que ya te hemos invitado otras veces, pero no has querido venir. La señora se hace el rogar, es payasa, se hace la interesante, pero el día de hoy está aquí porque es toda una celebridad en redes. Claro que no, me trajo con engaños. Bueno, también. Tuve que ofrecerle que le iba a dar pozole, solamente así vino. ¿Comiste o no pozole? Delicioso. Sí. ¿Qué tal? Muy ¿sí? bueno, ¿eh? Súper bien. Oigan, pues bueno, la señora Queta Velasco es magistrada de circuito, trabaja en un tribunal colegiado de apelación y el día de hoy nos acompaña precisamente para contarnos un poquito más de su vida personal y profesional. Queta, cuéntanos, a ver, ¿de dónde eres? Nací en la ciudad de Puebla. Espérame, a ver. ¿De dónde eres? ¿De ¿Dónde Puebla? trabajas? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito más de ti para que la gente, aquellos pocos despistados que no te conozcan, pues puedan saber un poquito más. Bueno, yo soy de Puebla. Tengo 2 hijas adolescentes, siempre lo digo en mi currículum porque la primera función más importante que tengo es precisamente la de mamá y ahora de abuela. Tengo 2 nietos pequeñitos, mis cayetanos, que los amamos, y trabajo como magistrada federal en un tribunal colegiado de apelación. ¿Se acuerdan que antes había tribunales unitarios? Bueno, con la reforma 2021 se transformaron y se crearon tribunales colegiados de apelación. Yo trabajo en uno de esos, en Puebla. ¿Qué es lo que se hace en un tribunal colegiado de apelación? En palabras sencillas, tú eres experta en decir las cosas sin tanto rollo para que todas las personas nos puedan entender. Bueno, los tribunales colegiados de apelación revisan en segunda instancia el trabajo de jueces y juezas. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que hay una audiencia un juez civil, mercantil o una jueza penal y las partes se inconforman, presentan un recurso, vienen y los acusan o las acusan, entonces llegan ante magistrados y magistradas de los colegiados de apelación. Ese es mi trabajo actualmente. Me gustaba más ser jueza, pero bueno, esto está padre también. Bueno, ¿te gustaba ser jueza porque te gusta imponerte en tu imperio, porque eres una reina, porque te gustaba tomar el control de todo y ahora qué pasa? Tienes que compartir, ¿verdad? Las decisiones, así se desarrolla el trabajo en un tribunal colegiado, o sea, no eres tú nada más, sino que también compartes el criterio con otras 2 personas. Justamente, cuando trabajas como juez o jueza, eres tú y tus expedientes, tus audiencias y las personas que trabajan contigo. En los tribunales colegiados de apelación se llaman colegiados porque hay 3 personas, hay una colegiación y estas 3 personas tienen que ponerse de acuerdo. La verdad es que la función es muy interesante, Toño, porque fíjate que he aprendido en estos 2 años y medio de trabajar con otras personas integrantes de los tribunales a escuchar, a que lo que tú piensas es bueno y está bien y hiciste tu mayor esfuerzo cuando presentas un proyecto, pero es muy importante escuchar. Escucha activa, no nada más escuchar para contestar y rebatir y decir yo tengo la razón y no me importa, no. Escuchar activamente para poder llegar a acuerdos. Este diálogo, el que a veces le tenemos mucho miedo, sobre todo en las judicaturas en las que pensamos no es que yo tengo razón. A ver, y cuando te sientas y escuchas a otras personas, bueno, te das cuenta que a veces tal vez lo que tú habías pensado no estaba bien, o sí estaba bien, pero se puede mejorar, o terminas confirmando que lo que tú decías, pues estaba bien, era la mejor opción. Entonces, profesionalmente a mí me ha ayudado mucho esta dinámica de los tribunales colegiados porque he aprendido mucho de otras cosas, no nada más solo jurídicas. Súper. Este trabajo, fíjate que yo creo que es el terror también de muchos jueces porque todo el mundo nos aconseja y seguramente lo escuchaste 20 veces cuando estabas estudiando. Quédate de juez, no porque cuando llegues al tribunal colegiado vas a trabajar de forma distinta, tenerte que poner de acuerdo con alguien más, no solamente con secretarias y secretarios para poder llegar a un criterio del juzgado, sino ahora también un criterio conjunto. Y yo creo que
pues no lo sabes sino hasta que estás ya sentado en la silla, ¿no? Definitivamente. Sí, aprendes un montón de cosas sobre, insisto, cosas no solo jurídicas. A mí me gustaba mucho la función de jueza porque yo fui una de las segunda generación del sistema penal acusatorio y me gustaba mucho el trabajo en audiencia. Seguramente me vas a dar la razón. Sí está padre el trabajo que se hace detrás de los escritorios, el estudio, estas reflexiones más pensadas, cuando te puedes levantar, te das una vuelta, te tomas un cafecito, tomas aire. Pero la dinámica de la audiencia, cuando tienes que estar tomando decisiones ahí, cuando tienes que presentarte ante las personas a resolver su caso, y además en sistema penal acusatorio, el que no sabes nada, hasta la audiencia, es esta dinámica, esta adrenalina de no saber con qué te vienen esta vez, eso yo lo extraño muchísimo. Porque además en los tribunales colegiados las audiencias están acotadas a muy pocos supuestos en los que solamente escuchas, por ejemplo, una aclaración de alegatos, pero no hay una dinámica de contradicción en la que tengas que pues resolver de acuerdo con la litis que se va planteando ahí. Entonces, sí extraño un poco, me gusta ir ahora de jueza a los concursos de litigación. Hace algunos meses, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que yo estudié en la universidad, hubo un concurso de litigación de juicios orales interno y me invitaron como jueza. Yo era la más feliz, llegué con todas mis pautas, todo lo que hacía en mi trabajo como jueza y las personas me miraban como raro, como diciendo, ok. Pero fue una experiencia muy padre. Oye, y con lo dura que eres, ¿todos reprobaron o les fue bien? Claro que no, yo soy un ser de luz. Bueno, Keta, muchas gracias primero por explicarnos un poquito más allá de tu vida profesional que pueda decir tu título, o sea, magistrada de circuito, el título el nombre del puesto que ocupas, sino también a qué se dedica y qué es lo que hace una magistrada y sobre todo en estos órganos de nueva creación, de tribunales colegiados de apelación para conocer un poquito más qué hacen esto, porque realmente pues a veces tenemos la duda todavía de si los colegiados nada más son así, tribunales colegiados como siempre lo fueron por mucho tiempo, o bien ya podemos hablar de los colegiados de circuito, los colegiados de apelación para distinguirlos. Y bueno, esto por un lado. Ahora, tú nos dijiste que eres actualmente magistrada federal, que vives en la ciudad de Puebla. Ahora, ya tenemos un contexto muy importante en nuestro país en el que recientemente tú, yo y todas las personas juzgadoras que nos encontramos en funciones, pues fuimos parte de un proceso de reformas a nuestra Constitución porque fuimos los destinatarios principales de estas reformas, porque se nos estableció pues que derivado de un proceso constitucional nuevo tendríamos que ser sujetos a una insaculación, después a una elección popular, si es que así lo considerábamos acorde a nuestros fines o a nuestros intereses y someternos ya fuera en 2025 o en 2027 al proceso o declinarlo también, ya sea en 2025 o en 2027. Incluso hemos visto por ahí escasas, pero algunas renuncias y un montón de jubilaciones por todos lados, ¿no? Lo cual provoca que pues haya muchas vacantes, desde luego mucha incertidumbre y también pues unas integraciones un tanto extrañas, ¿no? Con un solo magistrado o magistrada en un órgano colegiado y a veces hasta dos personas secretarias, ya sea una en funciones, una encargada, unas nuevas figuras hasta que se han creado, ¿verdad? Y esto es un tema complejo, seguramente lo has vivido. Con relación a este tema de la reforma, ¿qué año te tocó a ti? Yo salí para 2027. Y fíjate que a propósito, ahora que escuchaba la pregunta, muchas personas que no tienen nada que ver con el tema jurídico me preguntan, ¿pero por qué tanto escándalo? ¿Por qué ustedes están haciendo tanto show en las calles? Y ustedes recordarán que el año pasado, todavía hasta antes de que se aprobara, intentábamos que alguien nos escuchara. ¿Qué es lo que desde mi perspectiva generó toda esta desestabilidad? Bueno, que con las reglas que teníamos anteriormente, nuestro nombramiento después de 6 años, una vez que se ratificaba, eras inamovible. ¿Qué significa ser inamovible? Pues que ya no tenías que buscar trabajo, que tenías un trabajo asegurado porque ya estaba comprobado con las reglas de aquel momento que tenías pues todas las credenciales para quedarte a trabajar ahí de manera permanente hasta en tanto te jubilaras. El tema
de que de un día para otro, por una reforma constitucional, cambien esas reglas y nos digan que ya se terminó el nombramiento en 2025 o en 2027, significa un cambio en el proyecto de vida. Esa es la razón por la que muchas personas han reaccionado de todas las maneras, o hemos reaccionado de todas las maneras que vemos actualmente en las redes sociales. Algunos con mucho entusiasmo y mucha resiliencia, muy fácil, dijeron, no pasa nada, estas son las nuevas reglas, voy a una elección. Otros dijeron, claro que no, yo jamás voy a ir a una elección porque eso es indigno. Y así un montón de posturas entre el blanco y el negro. Yo, por experiencia de vida, no estoy ni en el blanco ni en el negro. Yo estoy transitando entre un montón de grises y faltan muchas cosas por vivir y por pasar y por explorar y por experimentar. No sabemos qué es lo que va a pasar con este nuevo esquema electoral, porque no lo conocemos y porque es inédito en el mundo. No podemos decir está bien o está mal sin tener en realidad más que todas estas conjeturas y esta previsión. Bueno, dejemos que pase. Si pasa muy malo, lo arreglamos. Si pasa muy bueno, pues padrísimo. Pero sí creo que tendríamos que estar pensando, al menos quienes resolvemos, con un poquito más de calma y objetividad. ¿Por qué? Porque las personas titulares, jueces, magistrados, magistradas, juezas, se supone, según el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, es que entre otras cosas deberíamos tener esta virtud de la templanza. Y hoy día, con todo este tema de la reforma, pues nos han sacudido la estabilidad que, por lo menos laboral, desde la que nos manejábamos, y ha destruido la templanza. Al menos yo lo veo así porque hay un montón de cosas que son inexplicables y que no hubieran pasado. Hace 2 o 3 años tú no te hubieras imaginado ver a una magistrada gritándole en redes a una jueza o a un oficial diciéndole groserías en redes sociales a un juez, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto que yo veo? Que necesitamos volver a encontrar esta estabilidad en la medida de lo que podamos. Y si de plano esta reforma no combina con lo que tú eres y lo que tú quieres y tus anhelos, pues tan fácil con que pues la puerta está bien grande y nos vamos y no pasa nada, ¿no? A mí me parece que estas ideas radicales entre uno y otro punto están basadas en el miedo. Creo que es un miedo que justificado, pues muy probablemente que sí, porque no, insisto, es un escenario desconocido. Pero a mí me gusta pensar, y tú me conoces, yo siempre trato de encontrar un enfoque positivo hasta en las peores situaciones. Y bueno, a mí me parece que, ¿por qué no mejor vemos qué pasa y entonces decidimos qué hacer? Esa es por lo menos hasta ahora mi postura. Claro, totalmente de acuerdo, porque fíjate que comparto prácticamente todo lo que has dicho. Primero, pues porque nos conocemos y vemos que hemos tenido muchas coincidencias, no solo ahorita con la reforma, sino en otros tiempos. Y luego la forma en que nos hemos enfrentado a ciertas circunstancias, de las bonitas, de las feas, de las más o menos, cuando tú te pusiste a estudiar para ser magistrada, cuando yo llegué en mi primera inscripción y no conocía a nadie, o sea, momentos específicos en tu vida que tienen que ser, desde luego, ¿cómo te explico? Un parteaguas o un punto de partida para un nuevo comienzo. Y me parece que es precisamente eso, un nuevo comienzo. Y cómo afrontarlo, pues no siempre vamos a tener el camino echado para decir, este es el punto al que voy a llegar y ya veo el camino. A veces tú te vas a meter en un bosque con tinieblas y sabes que después del bosque a lo mejor hay un río, un océano, pero no sabes cómo vas a llegar allá. Por eso comparto precisamente que tenemos que primero echar el camino hacia adelante y ver entonces a dónde nos va a llevar esto, porque juzgar desde ahorita de forma predeterminada o prejuzgar es precisamente lo que se supone que somos expertos. Es para lo que nos hemos preparado, es nuestra profesión que nos impide hacer eso. Nos llena de objetividad cuando estamos con una pluma decidiendo la vida, el patrimonio o la libertad de alguna persona, y precisamente en ese tipo de ejemplos pues no podemos nosotros prejuzgar. Cuando tú ves una demanda, ¿verdad? Que no puedes decir está para ganar o para perder.
No, o sea, tú tienes que primero ver otra versión y luego ver quién debería aprobar su versión, ver cuáles fueron las pruebas que te llevan al convencimiento de lo que verdaderamente ocurrió para llegar a una decisión definitiva. Hay todo un camino pues para llegar entre estas dos versiones y a esto. Pero hoy día parece que a todos se nos ha olvidado, ya fuera de los expedientes, en la vida real, que es nuestro círculo donde nos desenvolvemos, que es malo prejuzgar, que es malo ser radicales, que es malo hablar o acusar sin pruebas también. Y yo creo que eso lo hemos visto muchas veces. Comparto y fíjate, voy a destacarlo un poquito. Lo que dijiste me pareció muy fuerte, pero también muy importante porque es una realidad. ¿Cuándo hubiéramos visto a una magistrada decirle de cosas a una jueza en redes sociales y que incluso tú le dijeras, oye, ¿la conoces? No, no la conozco. ¿Pero por qué le dices eso? Porque los vi en una foto. Y te llega así hasta el convencimiento que dices, válgame, o sea, me parece que estoy hablando con alguien, menos con una magistrada, ¿no? O bien, lo que dijiste también, un oficial faltándole el respeto a un juez en redes sociales con nombres y apellidos ambos, y que creamos que de esto no puede haber consecuencias, ¿verdad? Porque sería exactamente lo mismo. Hoy día pareciera que usamos las redes sociales para decir, es que es mi espacio personal. Y como es mi espacio personal, yo puedo hacer lo que yo quiera. Creo que no. O sea, y lo hemos visto en los otros poderes precisamente, de aquellos de nos quejamos. Seguramente habremos visto historias de que determinado servidor público lo vieron bien borracho en algún lugar y lo subió a sus redes y al día siguiente está cesado. O bien ya fue separado porque precisamente no respeta los principios que se rigen para un cargo de esa naturaleza. Lo mismo es para nosotros, solamente que actualmente pareciera que se nos olvida un poco y yo creo que mucho tiene que ver con que no actuamos en consecuencia. O sea, se nos dice, debes de tener una coraza muy fuerte, tienes que ser sujeto a las críticas y tolerarlas y yo creo que hasta ahí vamos bien. Pero cuando ya se meten contigo, con tu familia, con tu persona, con situaciones que son totalmente ajenas al punto que debería ser la crítica de tu labor profesional, pues ya nos estamos excediendo un poco, ¿no? Sí, es que además a mí me parece que criticar es muy diferente a juzgar y a ofender. Claro. Puedes tener un proceso crítico objetivo, incluso puntual, puntilloso y muy estricto, pero es una crítica constructiva. Si solo criticas para destruir, a mí lo que me parece es que en realidad estás sacando tus propias frustraciones. Y eso es lo que yo creo que está pasando. Fíjate que, y seguramente vas a saber de quién estoy hablando porque... Chismecito. Tenemos una amiga en común que dice, es que esta reforma, en realidad, no está sacando lo peor de las personas, está sacando la realidad de las personas. Y eso es bien crudo y bien triste, porque es cierto, ¿en dónde estamos parados que se permite que se digan una serie de calificativos cuando tú ves las acciones y dices, ok, me parece desproporcionado, pero hoy se permite y hoy se da? Fíjate, yo me estaba acordando hace ratito que empezamos a platicar que hasta donde me acuerdo, en el Consejo de la Judicatura Federal sí hay un criterio donde dijo que el Twitter sí es ejercicio de funciones. Claro. Un asunto muy cercano que tuvimos, ¿te acuerdas? Claro que sí. Y que entonces el Consejo dijo, a ver, esto por ahí que dicen, no, es que una queja en el Consejo por Twitter es improcedente. No, es súper procedente. Que sea fundado o infundado, ese es el fondo, pero que es procedente, por supuesto. Sí nos ha tocado ver asuntos donde de fondo el Consejo se pronuncia, porque esto es importante. Porque lo que dices, no se trata solamente de entrar a una red social y sacar todas las frustraciones, porque sí. A ver, cuando eres persona servidora pública, tienes una responsabilidad justamente por el cargo que ostentas. Y bueno, si las personas ciudadanas te quieren insultar por tu labor, está bien, o no, pero a final de cuentas tienen ese derecho. Pero que entre las propias personas funcionarias nos ataquemos, a mí eso me parece que es hasta infantil. Y además, yo tengo muchas amigas y amigos, pero más amigas, que no tienen nada que ver con las judicaturas. Y luego me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Quiénes son estos? Cuéntame. ¿Qué está pasando? Se están peleando, ¿sabes? Y dices,
bueno, ¿qué te digo? Que es muy triste pensar que pues cuando llegas a tu oficina y te pones detrás del escritorio tienes una investidura y estás dotado de una seriedad y de objetividad, pero cuando sales de la oficina entonces puedes ser una persona patana sin que pase nada, ¿no? Me parece Claro. que eso no, pues es que no es congruente. No abona nada y sobre todo al tema de discusión sobre si era necesaria o no una reforma al Poder Judicial, tú dices, o sea, digo tú, el sujeto o sujeta que esté criticando o ofendiendo, podrán decir, por supuesto que no era necesaria una reforma porque todo está perfectamente bien. Esa es una postura que seguro has escuchado. Bueno, pero esa misma persona sale a las redes sociales y ofende, descalifica, insulta, calumnia a sus otros compañeros porque piensan distinto a ella o a él, porque dijeron o dijimos, bueno, una reforma al Poder Judicial sería sana con ciertos matices, como lo es. Yo siempre pongo el ejemplo, como lo son, separar a la Corte del Consejo de la Judicatura, las presidencias, porque eso vemos que podía, o más bien pudo seguramente, prestarse pues a muchos temas políticos, porque la política siempre ha estado dentro de la Corte, son puestos políticos, no son de carrera judicial, aun cuando algunos de ellos cuenten con carrera judicial, son cuestiones distintas. Pero entonces la presidencia de la Corte en un puesto político, llévalo a la presidencia de la Judicatura, entonces la política no podemos decir que era ajena a nosotros y que nunca estuvo presente, no, realmente quien lo afirme de esa forma, yo creo que vivían una realidad muy distinta a la que realmente es la judicatura. Y no hablo de cosas bien o mal, ni como dices, ni blancos ni negros, sino simplemente reconocer. Partiendo de que tú reconozcas una situación, puedes hacer algo al respecto. Si no la reconoces y dices, no, todo está bien, aquí no pasa nada, entonces no vas a poder hacer nada al respecto cuando realmente sí vengan temas que uno tiene que corregir, ¿no? Yo creo que ahí es alguno de los ejemplos. ¿Qué opinas tú? Sí, a propósito de lo que dices, yo he reflexionado un montón de cosas y de esquemas, ¿no? Con todo lo que pasa. Y me pregunto, anteriormente, o al menos todas las personas ministras en este momento fueron propuestas por una terna del Ejecutivo y elegidas en el Senado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, tanto el Ejecutivo como el Senado participaron o se inmiscuyeron en la vida del Poder Judicial Federal en su ente más alto, ¿no? En la alta corte. Porque así era el proceso. Así era el proceso constitucional, claro. Y entonces, como el Ejecutivo los propuso y las propuso, todas las personas ministras actualmente le deben su puesto al anterior presidente o al anterior o al anterior. Y entonces todas resolvían conforme a los gobiernos en turno que los designaron. Me parece que no, me parece que las cortes, sobre todo la Corte Mexicana, al día de hoy, tiene incluso un prestigio internacional por los criterios respetables y además con enfoque en derechos fundamentales, con responsabilidad social. Entonces, esto que se dice, con estas nuevas designaciones, los comités de evaluación y todas estas nuevas designaciones, incluso que la ciudadanía los elija, pues seguramente que va a tener ahí un tinte eminentemente político. Pues yo no veo la diferencia con cómo se designaba la Corte anteriormente. Pero además, tengo un tema, y no es nada popular, así que vamos a incendiar las redes. Aquí nos encanta incendiar las redes. Fíjate que en la mañana cuando venía para acá estaba leyendo un post ahí en Twitter de una jueza en España, que ella estaba poniendo que estos que pasaron una oposición, es un concurso de oposición, porque se sentían superiores a los demás y los miraban de lado. Y reflexionaba, ¿no? Dije, ay, es España y están como que de México y sus personas juzgadoras no van a andar hablando, ¿verdad? No, ¿qué pensaba? Es cierto que hiciste un examen o varios exámenes, hicimos varios exámenes y concursos de oposición, trabajamos estudiando muchísimo en eso, es un mérito que nadie puede desconocer, pero también tenemos que entender en su justa dimensión. Un concurso de oposición no es infalible como ninguna designación y
El resultado, bueno, la forma en la que podemos comprobar esta hipótesis es muy simple. Cuando hubo o no personas sancionadas por nepotismo, bueno, tal vez por nepotismo no, pero personas sancionadas por acoso sexual, acoso laboral o corrupción, a pesar de haber sido designadas a través de concursos de oposición. Totalmente. El concurso de oposición no te hace incólume a cualquier situación de, pues sí, de una falta de profesionalismo para ejercer la función. Es un filtro y me parece muy bueno porque es un filtro académico que esta función requiere desde luego un alto nivel de capacitación jurídica. Es cierto, no es que sea tan sencillo, porque la función es complicada, es compleja, ¿no? Tiene muchos matices. Sí se necesita, pero no lo es todo. Claro. Creo que ahora lo que va a pasar es que, bueno, sí, serán elegidos en este 2025 las personas a través del voto popular, y una vez que pase este filtro distinto que no teníamos, tendrán a su vez que hacer otros espacios para poder llegar a esta excelencia jurídica. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando haya contenido nuevo. ¿Qué consejo le darías precisamente a estas personas que hemos visto que fallan a la institución porque salen públicamente en las redes a ofender, a atacar, a insultar, a calumniar, y que quizá no se dan cuenta, pero solamente le dan herramientas a aquellas personas que dijeron que lo mejor era quitarnos a todos, porque dicen, mira, es que sí es cierto, velos cómo se conducen ellos con los titulares o lo que dicen de ellos o del otro, y pareciera que entonces son perfiles contra reforma, pero pareciera que en el fondo están legitimando esta reforma porque están justificando la necesidad de no contar con ese tipo de perfiles. Yo sé que esta última parte de la pregunta yo la estoy calificando, pero solamente te diría, ¿qué consejo le darías a este tipo de personas? Bueno, no creo que este tipo de personas quisieran escuchar un consejo mío, pero mira, no, pero lo van a ver, lo van a ver. Con independencia a la vez, sí, porque aparte son los fans confundidos, sí, que les dices, que les llamas. A ver, yo lo que creo es, no nada más en este tema de la reforma, sino en la vida. Haz exactamente lo que esperas que los demás hagan contigo. Tú no puedes tratar a alguien de una manera en la que no te gustaría que te traten a ti. Y lo hemos visto últimamente, que de repente esas personas que habían sido súper haters, súper agresivas, alguien se las agarró y entonces ahora sí andan chillando y dicen, no, esperen, es que... A ver, pero tú lo hiciste un montón de veces. Sí. Y entonces, sí, yo eso es lo único que pienso. ¿Por qué hacer algo que no te gustaría que te hicieran a ti? Claro. Y en este momento que es tan importante el tema de la defensa de la patria, de la institucionalidad, me gustaría que las personas recordáramos que lo importante somos las personas, no esta idea filosófica de lo que debe ser, porque eso cambia dependiendo los tiempos, las sociedades contemporáneas, todos, ni siquiera los valores universalmente válidos son estáticos, porque claro, esas son las sociedades, por eso vamos evolucionando o involucionando. Yo no creo que no, el tema es justo. Vamos a permitir que vayamos hacia adelante o vayamos hacia atrás, es que depende de las personas, no solamente de si una reforma, hablando en abstracto, de si una institución o de si un poder o lo que se les ocurra de manera abstracta, es que esto depende de personas. Totalmente. Y las personas son las importantes. Totalmente. Pues fíjate, no me equivocaba cuando te estaba diciendo que tú eres una conciliadora, porque así empiezas precisamente, ¿no? No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti, pues es una reflexión muy, muy conocida y muy clara, porque es muy real. Nos pasa a partir desde la empatía, nos arroja siempre una postura que es más humana, y eso es precisamente lo que se busca en estos tiempos, ¿no? Un poquito más de empatía, y de ahí nace un montón de cosas: el respeto, la solidaridad, el reconocimiento, etcétera, etcétera.
Entonces, pues bueno, ahí va, porque seguramente nos van a estar viendo, son fans confundidos, se la pasan por acá. Son los primeros que vienen para acá y son los que le dan mucho alcance al canal. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Los amamos. Oye, ¿qué tal? Muchas gracias. Vamos a ver, este programa se llama Deseos Laboralistas y parte de las preguntas y respuestas que hemos estado aquí conversando tú y yo tienen mucho de ello que ver precisamente con nuestro trabajo, con incluso planes de vida, decías ahorita, desarrollo, que si ahorita, que si después, cuál incluso puede ser nuestro actual plan de vida ante la expectativa o la incertidumbre que nos arroja todo este nuevo cambio de paradigma en cuanto a la labor jurisdiccional. En este contexto o en el que tú quieras, porque tú eres penalista, la señora es penalista, la invité nada más porque hizo una excepción, me cae muy bien, es mi amiga, la adoro. En realidad es que su corazón es penalista. Él nunca lo quiere decir, pero pregúntenle en dónde se formó, en Chihuahua, allá en Chihuahua, pregúntenle. Vamos a cortar eso, la gente no tiene por qué saber. Pero bueno, estoy seguro que tienes un deseo laboralista. ¿Cuál sería este deseo laboralista? Fíjate que a propósito de esta reforma y todo lo que se ha dicho y ventilado en redes sociales en relación con las condiciones de trabajo que tenemos en la federación y que a muchas personas les ofende, mi deseo sería que en lugar de estar pidiendo que bajen los salarios del Poder Judicial Federal, ¿por qué no mejor peleamos porque todas las personas tengan un mejor salario en general? ¿Por qué no pensamos en esta homologación o en este emparejamiento, pero para arriba? Creo que podríamos tener un enfoque mucho más amplio si pensamos en lugar de, como la cubeta de los cangrejos, a jalarnos hacia abajo, mejor a tendernos la mano y todos para arriba. Wow, ese me parece un deseo laboralista excelente, porque tiene que ver con principios de derecho laboral como lo es un salario que verdaderamente retribuya con relación a la actividad que tú haces para prestarle a la sociedad. Es un trabajo digno y decente. Entonces, entre todas las palabras que nos dijo, realmente pone sobre la mesa principios laborales. ¿Qué tal, ¿Quién te viera? Bueno, vamos a hacer ahora una dinámica. Como lo saben, aquí en Deseos Laboralistas, siempre con la invitada o el invitado vamos a hacer un pequeño juego. Y este juego vamos a jugar en esta ocasión al gato. La dinámica va a ser la siguiente. Prepárate. En realidad a eso venía. Yo venía a jugar y a comer. Prepárate. Es que llegó bien tarde la señora. Entonces, de eso luego se los cuento en el detrás de cámaras. Vamos a jugar al gato y la dinámica va a ser la siguiente. Para que te prepares y vamos a ver de qué estás hecha. El que gane le va a preguntar al otro. Bueno, le va a decir al otro un artículo de la Constitución. Y el otro va a tener que decir cuál derecho sustantivo se encuentra en ese artículo de la Constitución. Okay. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Vale. Tengo que empezar yo, creo, porque yo tengo una ficha de más. Tú me preguntas. ¿El derecho a la salud? Artículo 4. Ay, no quería. Derecho a los indígenas. Artículo 2. Voy yo. Derecho a una defensa adecuada. Artículo 20 constitucional. Derecho de petición. Artículo 8. Voy yo. Me preguntas. Las facultades del Ministerio Público. Artículo 21. ¿Ven que si es penalista? No le hagan caso. Vas tú. Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Artículo 4. Muy bien. ¿Quién te viera? Vas tú. Prohibición de discriminación. Artículo 1. Gané. Pero tienes una ficha de más. ¿Y saben por qué pasó? No se fijó. No me fijé porque le estaba tratando de preguntar solo cosas de penal para que se diera cuenta que sí sabe que es penalista en su corazón, solo que se disfraza de laboral. Lo siento, que te ya gané. Oye, muchas gracias, te gané. Y todas las preguntas que me hiciste fueron de penal. Justo por estar pensando en penal, por molestarte. ¿No has preguntado de laboral? No, pues por eso. ¿Qué chiste tendría eso? La idea era Hubiera quedado como estúpido. Que no te la supieras. No me fijé en el tablero por tratar de molestarte. Esa es una lección de vida, insisto.
Mejor pongan atención. La señora siempre me quiere molestar y siempre pierde. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando haya contenido nuevo. Vamos a ver la siguiente. Fíjate que para ir cerrando el episodio de hoy, hay una cuestión que yo te quiero preguntar porque es algo que tiene que ver con tu activismo, que eres feminista, de las feministas, para no hacer ¿cómo te digo? Una clasificación que no me gustan, pero sí un reconocimiento. O sea, de las feministas que hacen algo, no solamente de aquellas que alzan la voz, sino que tú la alzas, pero además haces algo por las demás. Partes de reconocer dónde están las necesidades, los problemas, pero también buscar las soluciones. Eso yo me consta y lo he visto por muchas cuestiones personales y la señora es un ejemplo de sororidad tremenda, tremenda. No hay forma en la que yo no pueda afirmar eso en cualquier situación en la cual se tenga que sacar el tema de tu persona. En este contexto, ya sea viejo, ya sea reciente, pero en un contexto de la sororidad, de esta también lucha, acompañamiento, reconocimiento, valores que representan este concepto, ¿te ha tocado a ti enfrentarte a situaciones en las cuales algunas otras mujeres, ya sean compañeras, amigas, familiares, con la bandera de la sororidad o del feminismo, resulte que en lugar de defender o de reclamar derechos de las mujeres, sea algo que resulte ser todo lo contrario? Porque hay un dicho ahí que a mí me parece muy lamentable porque se aplica para varios contextos, pero también se aplica para las mujeres. Bueno, se escucha que se aplica para las mujeres, que no hay peor enemiga una mujer que otra mujer. Y eso yo creo que todos nos ha tocado ver algún ejemplo. En este contexto de la diferencia de las ideas, del hate en las redes sociales, de la reforma, es más, de cuando una jueza quiere ser magistrada, cuando te pones a estudiar, etcétera, etcétera. Hay tantos ejemplos que no podría terminar. ¿Te ha tocado vivir algo así? Sí, bueno, desde luego. El tema es que cuando te autoasumes como feminista, desde mi perspectiva, también asumes un montón de responsabilidades éticas. Y entre esas responsabilidades éticas, en principio es entender qué es esta lucha de las mujeres por tener igualdad de condiciones, porque no es algo más, no es hombres contra mujeres, siempre lo digo, no se trata de las mujeres contra los hombres o los hombres contra las mujeres, me parece que no. Al contrario, es justo la idea de que seamos iguales. Y mucho de lo que yo hago tiene que ver con eso, con lograr, al menos en el medio en el que yo me desenvuelvo, que podamos gozar de los mismos derechos y tener las mismas, por lo menos, oportunidades. Porque las circunstancias son diferentes en la mayoría de los casos. Por supuesto que tenemos algunos que no son así, como todas las excepciones que confirman las reglas. Claro. Pero el punto principal aquí, el tema de la sororidad. La sororidad implica la hermandad entre las mujeres. A ver, no sé si te ha pasado a ti, seguramente que sí, pero hay gente que no te cae bien por naturaleza. Claro, y no tiene nada de malo. Mientras tú no les ofendas y no les faltes el respeto, no tiene nada de malo. Entonces, el hecho de que una otra mujer no te caiga bien o no te simpatice, no tendría por qué llegar al extremo de pasar por tu decisión de ser feminista. ¿A qué me refiero? Y es bien simple, lo estaba escuchando ahora en el marco de este discurso del 8M. Decían, no, hay mujeres que yo no quiero en mi vida, pero las quiero vivas y las quiero gozando de todos sus derechos. Sin embargo, últimamente esta sororidad nada más parece que nada más se ve bien en los discursos, en el currículum, en los diplomas de estudios, y cuando se trata de practicarlo, porque la de junto no piensa igual que tú. Hijo, sí. Entonces se hace a un lado y no me importa pasar por encima de las demás, incluso utilizando temas de estereotipos. Negar derechos a personas porque estás casada, ¿no? Ay, sí. Y decir, bueno, ¿y qué significa? Fíjate, podemos hablar de esto si lo desmenuzamos. ¿Qué significa que a una mujer le digas que no tiene los mismos derechos
que otras mujeres en vulnerabilidad porque ella sí tiene un marido. Porque a ella sí la ayudan, ¿verdad? Claro. Porque ella ella no es nadie, pues en su casa tiene quien sí lo sea, y entonces pues no se tiene que preocupar por nada. Ese es el mensaje terrible que mandan. Que además reproduce un estereotipo Totalmente. que es justamente la base o el eje que es con el que peleamos. El hombre es el importante. Entonces, si en una familia hay un hombre, ¿cuál vulnerabilidad vas a tener tú? Claro. En ese caso, no eres vulnerable, mami, pues tú tienes a tu príncipe azul ahí. Y ahora, que esto pasa en las altas esferas de una institución donde se toman decisiones tan importantes bajo un eslogan de aquí respetamos los derechos de las mujeres, fuera los techos de cristal y pisos pegajosos, ¿cómo sostienes un discurso feminista? Sí, justamente, porque te digo, se ve bien en los discursos, pero cuando se trata de ejecutar incluso las políticas públicas, entonces mejor no, porque resulta que tienes otra circunstancia que a mí me parece, con base en estereotipos, que con eso es suficiente. Entonces, yo creo que la sororidad tiene que ver con congruencia, con estar realmente comprometidos con las causas. Y la causa feminista no tiene que ver con que todas nos caigamos bien y con que nos llevemos y seamos amigas y compartamos las mismas opiniones o las mismas opciones de vida. Porque justamente eso es lo que estamos peleando, el que cada una pueda decidir lo que quiera y tenga acceso en igualdad de circunstancias como la de junto. Y fíjate, a mí me parece también que a esta generación, a nuestra generación, que en realidad tú eres de otra generación porque tú eres una criatura, pero por lo menos a mi generación de personas juzgadoras, creo que sí tenemos, al menos las mujeres, tenemos esta responsabilidad de tendernos la mano entre nosotras y a las que vienen. Claro. Porque si no lo hacemos así, seguimos reproduciendo estas mismas obstáculos o estas mismas condiciones adversas que nos han tocado vivir a nuestra generación y a la anterior, que se los reconozco, les tocó dificilísimo, eran el 10% de las personas juzgadoras. En este momento somos 30% de juezas y magistradas federales, magistradas menos del 20%. Seguimos siendo muy poquitas, vamos llegando poco a poco, pero justo por eso es que tendríamos que estar pensando en cómo ayudar y en cómo sí le tiendes la mano a las que vienen, en lugar de estar poniendo piedras en el camino porque no te gusta cómo piensa, o no te gusta cómo viste, o no te gusta su tinte, o no te gusta que usa minifalda, y al final nos volvemos bien primitivas y bien salvajes, y eso a mí me da mucha tristeza. Claro, claro, sobre todo viniendo de personas que su labor es administrar justicia en casos de estas desigualdades. Entonces, pues las ves en la práctica con un discurso tremendo, con un discurso detrás tremendo con el feminismo, pero en redes sociales te tachan de loca, de otras cosas, de mentirosa, de que se te ve rete mal la ropa que tú traes puesta, o de que, ¿sí me explico? O sea, y todo esto, ¿sabes qué es? La pretendida justificación para decir lo que decías al principio, es que me caes mal, y como me caes mal, pues voy a echar todo esto por delante, pues para justificar que entonces te voy a separar de este grupo, que no te voy a dar espacios en esta asociación de mujeres, o que no te voy a reconocer estas cuestiones, o que no voy a abogar por ti cuando me toque buscar espacios o ¿cómo te explico? Defender los derechos de las mujeres que sí son vulnerables, que tenían una circunstancia tan difícil, pero que ahora resulta que aquellas personas que toman las decisiones dijeron, tanto quien propone como quien decide, dijeron, no, esta sí está, no, esta sí está, no, por cuestiones como la que dijiste, es que esta sí tiene marido. Oye, me ofende, soy hombre, ¿sí? me ofende demasiado porque esto ya es una cuestión de humanidad. Imagínate a nosotras. No me lo puedo imaginar. Lo único que puedo es reconocer el grado que me ofende a mí, que seguramente es mucho menor al que ofende, por supuesto, a las mujeres. Y al gremio. Keta, pues muchas gracias. A ver, vamos a ir concluyendo. Te agradezco principalmente
tu espacio, tu tiempo. Sé que tienes ahorita una cuestión muy importantísima que atender, que tiene que ver con el amor, pero pese a esto te diste un tiempo para venir aquí a tu casa, a tu espacio. Te reitero que tienes las puertas abiertas en este lugar, en mi corazón, por supuesto, No te vale. amiga, con todo y que seas penalista. ¿Y qué mensaje le dirías, por favor? Porque esto va a ser muy importante. Lo que hemos dicho muchos minutos en este espacio, pues a lo mejor pudieran ser temas muy particulares, ¿no? De nuestras funciones, de nuestros gustos y hasta de nuestras experiencias. Pero partiendo de eso, de gente que se siente identificada contigo, ¿qué le dirías a aquellas personas, aquellas mujeres, porque ahorita hablaste del tema, quienes estuvieron antes que nosotras la tuvieron dificilísima? Tú ahorita la tienes dificilísima. Y seguramente la van a tener dificilísima las que vengan. Pero nos toca a nosotros hacerlo que sea al menos una rayita más abajo. ¿Qué le dirías a esas personas que se van a enfrentar prácticamente a todo lo mismo que tú has pasado como mujer para llegar hasta donde estás? Bueno, me gustaría que no pasara lo mismo, desde luego. El único mensaje que podría dar es un testimonio de vida. Sí se puede, depende de ti, depende de las personas de las que te rodees y siempre hay alguien que te va a tender una mano, siempre. Entonces, a las que no, a las que están poniendo piedras, pues nada más hay que rodearlas porque te vas a encontrar más adelante a alguien que sí te va a ayudar, que sí va a creer en ti. Entonces, y aquí estamos además. Además, muchas gracias, amiga.